Hola, ahora hablaré de la segunda hora de la segunda sesión que tuvimos el 24 de febrero. Básicamente, en esta sesión tuvimos que hacer las dinámicas que preparábamos en la primera hora. Creo que fue una muy buena manera de empezar las dinámicas de grupo, ya que era nuestra primera sesión así, y que fue una forma de guiarnos hacia la evolución y el aprendizaje del grupo. ¿Por qué? Porque creo que con estas dinámicas nos sirvió para aprender de nosotros mismos y de los demás. Creo que es importante porque el trabajar en grupo, al trabajar en grupo, proporciona al individuo confianza, entendimiento, sensibilidad, imaginación, creatividad, que son cualidades que un terapeuta tiene que tener. Realmente yo creo que también nos ayudó a crear un vínculo y a darnos cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos. Y creo que para hacer esta carrera son cosas que necesitamos tener, que no vamos por casualidad en esta carrera. Y eso lo pude comprobar con las dinámicas de grupo. Quise saber un poco más sobre dinámicas de grupo y por eso estuve buscando bibliografía sobre lo que es una decisión de grupo. ¿Por qué? Porque en esta sesión tuvimos, por ejemplo, que debatir sobre la pena de muerte. Ponerse en un papel que no era nuestro, que era, por ejemplo, defender o al revés, defender la pena de muerte o al revés, defender que no era una solución adecuada. Yo creo que era una buena forma de imaginarse en la piel de otro, ¿no? Para llegar a entender los funcionamientos y el pensamiento de los demás, a pesar de que no sea el nuestro, nos tendremos en nuestra vida de profesional que enfrentar a gente que no piensa como nosotros, que no tenemos el mismo pensamiento. Pero no significa que no sea verdadero, porque cada persona es un mundo y que tenemos que entenderlo. Por eso mismo estuve buscando la bibliografía en el mismo libro que en la primera sesión. Entonces, hablaré de los procesos de la decisión. ¿Por qué? Porque este autor dice que realmente los procesos de la decisión ayudan al cambio social y a la libertad individual de cada individuo en un mismo grupo. Hablaré primero de todo de las categorías de Bayes. ¿Por qué? Porque él habla de conflictos, porque en una dinámica de grupo, en un grupo reducido o enorme, siempre habrá conflictos. Entonces tuve que saber un poco más sobre esto. Habla de dos tipos de conflictos. Habla del conflicto sustancial, que se refieren al contenido de la discusión y están en relación con una oposición intelectual entre los participantes, y de los conflictos afectivos, de naturaleza emocional relacionados con las luchas interpersonales que tienden a hacer triunfar tal o cual solución. ¿Por qué? Porque al momento de debatir pudimos ver también que con el otro teníamos esta dificultad a hacer reflexionar al otro sobre nuestra forma de pensar cuando realmente nosotros no pensábamos así, que era un papel. Creo que los conflictos son una cosa que tendríamos que analizar a la hora de trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque eso hace avanzar y que ayuda a superar la resistencia al cambio que padece un grupo. Vale, entonces también habla de la búsqueda del consenso. ¿Por qué? Creo que el consenso es una cosa que siempre buscamos, ¿no? En un grupo, y creo que María Capanace es lo que buscaba con esta dinámica, el consenso. ¿Por qué? El autor siempre habla de que desde este punto de vista podemos decir que la persistencia temporal de un grupo resulta de un esfuerzo de creación permanente, ya que continuamente es necesario encontrar los medios apropiados para la resolución de estos conflictos internos, independientemente de la elección de los medios adaptados al cumplimiento de su tarea. Es decir, por mucho que haya conflictos, no sirve quedarse con el conflicto, sino que necesitamos avanzar y hablar de aquello para poder lograr este consenso. También dice que precisamente hay consenso no cuando el grupo logra un acuerdo fácil, sino cuando vive una comprensión penosamente engendrada. El consenso es un consentimiento compuesto de la aceptación activa de uno mismo y de los otros, y de las relaciones yo-otro. ¿Por qué me centro en esto? Porque realmente creo que la aceptación del otro y de la relación que tengo yo hacia el otro, creo que son dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de relacionarnos y de hacer un tratamiento con un usuario.
Vale, entonces también el autor habla de las propias formas de funcionamiento que tiene un grupo y dice que es el mismo que las tendrá que elaborar, que no en un grupo dado no serán las mismas pautas que se seguirán que en otro. ¿Por qué? Porque la gente es diferente, los seres son individuales y colectivos a la vez. Dice eso. En realidad corresponderá al grupo inventar sus propias normas de funcionamiento e ir ajustando progresivamente el cambio. Los elementos de decisión que considerará necesarios y suficientes. No hay más, realmente el grupo tiene que avanzar y tiene que ajustar a los pensamientos de los demás. ¿Por qué? Para lograr un consenso sobre una decisión. Realmente dice que una decisión no tiene que gustar a todo el mundo y es lo que dice aquí. Teniendo en cuenta esta etapa de examen, podemos prever que la decisión nunca será plenamente satisfactoria para todos, pero cuanto más conciencia haya podido tomar el grupo de las concesiones hechas por cada uno con el objetivo de lograr un acuerdo, tanto más profundo será el consenso, será también mayor si los miembros están convencidos de haber considerado el número mayor de soluciones posibles respecto de la zona de libertad que les ha sido compartida y el grado de responsabilidades que asumen. No es tanto el contenido de lo que se está diciendo, sino nuestra manera de reflexionar sobre el otro, lo que dice. No es simplemente quedarse con lo que dice el otro, pero entender que el otro pueda pensar de otra manera y que eso también nos puede servir. Porque yo creo que cada conocimiento y cada razonamiento nos puede ayudar a avanzar. Vale, entonces luego hablaré todavía de las categorías de Bayes porque para hablar de la segunda parte del diario, que es la metodología. Yo creo que fue una buena manera estas dinámicas para hacer una integración de los conceptos que se tratarán a lo largo de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque la reflexión y la crítica son dos cosas que nos hacen falta como terapeutas, porque estamos progresando cada día. Por eso mismo hablo de las categorías de Bayes, que dice que en el proceso de la decisión se observa 3 fases, que son la recolección de la información, que podemos padecer en cada dinámica, recolectábamos todo lo que pensaba el grupo observado, y luego la evaluación. Por parte del grupo que observaba, había una evaluación de esta información que se estaba dando y la influencia del grupo que observa hacia el grupo observado, porque en una dinámica de grupo te tiene que influir porque la gente te está observando y entonces por estereotipos o cosas de estas tenemos que actuar de cierta forma, y esto era lo interesante, a ver cómo influenciaba el grupo, y esto viene la decisión después de esto. Entonces luego hablaré del consenso en sí, que se define con diversos criterios. Entonces, habla el autor de 4 criterios diferentes. Hay en superficie, que es lo que decía antes, que cuando se examinan las consecuencias prácticas, a menudo es más importante la forma en que ha sido tomada la decisión que el contenido de ella. Es lo que decía, no importa lo que se ha dicho, sino la manera de interactuar con el otro para la decisión. Esto es lo que nos hace avanzar. Luego habla de la profundidad y dice que la forma en que se expresan los participantes no tiene menos importancia. Una mano que no se levanta o un signo de negación prestan mucho menor utilidad al grupo que la expresión de sentimientos negativos, la explicación de la actitud adoptada o la explicación del voto, que pueden ser el origen de un nuevo intercambio de puntos de vista. La comunicación no verbal es muy importante, pero lo que se dice realmente es lo con cual se queda el individuo y el grupo. Lo que se ha dicho es muy importante, lo verbal como lo no verbal, pero nos tenemos que centrar sobre lo que se dice en el grupo también. Luego habla de la comprensión, porque realmente muchas veces los problemas de grupo es que sucede que las decisiones tomadas de una manera aparentemente satisfactoria no se llevan a la práctica porque los participantes no han visto todas sus posibilidades y retroceden frente a algunas consecuencias de la acción emprendida en el momento en que ellas aparecen. El yo no quería esto es típico de una decisión de grupo que se da cuenta en la práctica de que realmente un individuo no lo entiende de la misma manera, porque tiene su manera de reflexionar que difiere a la de los demás, y entonces una forma de hablar puede ser entendida de otra manera por otro individuo.
Y habla, en fin, del formalismo, que es repetir siempre lo que se ha dicho para que aclarar la situación y para que se quede bien claro todo lo que se ha dicho. Vale, entonces, yo creo que en la metodología fue buena. ¿Por qué? Porque todas estas etapas que se tienen que hacer por el proceso de decisión las tuvimos que hacer, que representando todas estas dinámicas de diferente manera, tenía que haber discusión entre nosotros. Por mucho que era un tema que no nos tocaba o no nos interesaba al principio, era algo que teníamos que saber. Saber actuar y saber ponerse en un papel que en algún momento de nuestra vida puede pasar. Vale, entonces hablaré realmente de Lewin, que dice que hablaba justamente de la decisión como, como cambio social. ¿Por qué? Hablaré ahora en la tercera parte del diario crítico. La participación fue muy buena, ¿pero por qué? Porque era la primera dinámica, porque nos lo pasábamos bien, era divertido, nos permitió ver que este grupo tenía muchas cosas en común y que coincidíamos sobre muchos aspectos. Era empezar de cero. Además, empezar de cero es muchísimo más fácil. Vale, entonces por eso mismo también hablaré qué logra la decisión, qué logró en nosotros mismos y a qué nos ayudó esta sesión, qué podemos reflexionar después de esa sesión en la reflexión subjetiva de cada individuo. Por mi parte, yo estoy muy de acuerdo con el autor que dice: en realidad, la decisión de grupo logró suprimir la inercia natural del grupo. Este se hizo capaz de movilizar sus energías para emprender nuevas tareas. La decisión modifica su equilibrio casi estacionario, al facilitar la erosión de las normas antiguas y la cristalización de nuevas normas. Actualmente se la considera el medio más apropiado para prevenir el fenómeno de resistencia al cambio, que se opone a las iniciativas fecundas. Es esto. Solemos temer del cambio que podamos padecer en un grupo, como individuo o como ser colectivo. Y creo que esta manera de dinámica de aprender de los demás nos ayuda a reflexionar para no temer tanto del cambio, porque si lo hacemos de manera colectiva es más fácil dar el paso. Y haré una conclusión, y creo que la conclusión que dice el autor en su libro es muy buena. La voy a leer ahora porque se define bastante con lo que yo pienso de esta sesión. El ahondamiento de las condiciones psicosociológicas de la toma de decisión es correlativo del aprendizaje de la libertad individual dentro de los grupos. Cada individuo es un ser individual antes de ser un ser colectivo. La aclaración de los móviles y objetivos personales, unida a la tolerancia de cada uno respecto del punto de vista de otros, es la condición de la decisión eficaz. ¿Por qué? Aceptar a los demás también es aceptarse a sí mismo, porque una persona cuando es capaz de reflexionar sobre lo que le puede aportar una persona, también aprende. Una vez demostrado por los estudiosos de la lógica que la decisión democrática no puede formalizarse en términos lógicos, resulta que cada grupo debe encontrar un acuerdo fundamental sobre sus propias normas de funcionamiento y sus marcos de referencia. La creación de ese orden de valores, seguida por un esfuerzo permanente para ajustarlos al ritmo de los acontecimientos, constituye el fundamento de la acción coherente. Acabaremos con esto. Realmente nos ha inculcado valores. Hemos integrado valores a partir de esta dinámica de grupo. ¿Por qué? Porque hemos coincidido sobre una dinámica de grupo, unos objetivos en común que realmente nos proporciona avanzar y nos proporciona aprendizaje sobre lo que se podría observar en la vida, porque una persona que puede parecer tener muchas cosas en común con nosotros, tendrás otras maneras de ver las cosas. Y creo que de esta dinámica de grupo, tenemos que aprender muchísimo más como terapeuta.